dando también siempre, como lo hacen muy gentilmente, brindándonos de su tiempo, esta historiografía, si se quiere, la reseña y sobre todo también lo que representa la guarania para la identidad cultural paraguaya. Buenos días, profesor, ¿cómo estás? Muy buen día en esta fecha conmemorativa de la guarania. Muy buen día, Néstor, y un gusto de estar aportando mis conocimientos sobre esta modalidad de la música que identifica totalmente al pueblo paraguayo, al Paraguay. Y quería señalar en primer lugar que fue esta modalidad la que jerarquizó, digamos, a la música paraguaya y la universalizó. Dos cosas, jerarquizar y universalizar. Si bien la polka es aunque muy bailable, muy de buen ritmo, sin embargo, es considerada la polka como más popular, digamos, más del pueblo, más de la gente humilde. Y la guaraní llegó a cambiar un poco esto para que pueda el mundo tener una visión diferente a la música paraguaya por el ritmo que tiene y también por los textos que presentaban muchas de estas composiciones, y llegó a internalizarse en todo el mundo a través de los diversos intérpretes también que llevaron a diferentes lugares del planeta la guarania, por tener un ritmo más lento, más entendible, más emotivo, aunque los músicos saben que es el mismo 6 por 8. 6 por 8 también es el ritmo de la polca, solo que es más rápida, ¿verdad? Y la primera guaranía de José Asunción Flores, que es el creador de la guaranía, se llama Jejuí. Y lo que acabas de pasar es India, con letra de Manuel Ortiz Herrero. Que es guaireño y que también ha aportado mucho a la cultura, al arte, a la música, a la identidad nacional. ¿Cómo se gesta la guarania, profesor? Y si pudieras brindarnos en un resumido síntesis lo que es José Asunción Flores para precisamente crear algo tan sublime que hoy nos identifica en el ámbito cultural de las naciones, profe. Y es idea de José Asunción. Para mí, el más grande músico del Paraguay, que a propósito falleció prácticamente en un estado miserable de vida en la ciudad de Buenos Aires en el año 1973, 73 creo, 72, 73. Y bueno, esto de paso nomás, exiliado por el gobierno del general Alfredo Stroessner, que en aquel tiempo no quería saber nada de comunistas ni de comunismo. Y José Asunción Flores militaba en el Partido Comunista Paraguayo, fue exiliado por eso, pero el exilio también le valió para mejorar sus conocimientos, su formación musical, pues estuvo en San Pablo, Brasil, donde estudió, digamos, música erudita y dirigió una orquesta, y posteriormente recaló en Europa, principalmente en Moscú, donde llegó a dirigir la orquesta sinfónica de aquella ciudad en Rusia. Y volviendo al tema de la guaraña, quería señalar que Asunción Flores idea esta nueva modalidad musical atendiendo un poco a la historia del pueblo paraguayo, y hay que señalar que el pueblo paraguayo es un pueblo signado por muchas etapas de dolor dentro de su historia, ¿verdad? No olvidemos que la primera gran guerra, la guerra del 70, pues trajo destrucción y ruina, y tardó muchísimo tiempo en reponerse el Paraguay de esa situación tan desastrosa que nos trajo la guerra contra la Triple Alianza. Pero aún después de la guerra, el Paraguay siguió soportando sublevaciones, insurrecciones entre caudillos políticos que también tenían su secuela de muerte
en el Paraguay, ¿verdad? Recordemos solamente la sublevación del mayor Eduardo Vera en 1898, la trágica historia de Adolfo Chirife y del coronel Jara, que semana tras semana peleaban a cañonazos ya en la época de los liberales. Esto te estoy hablando década de 1910, 1920, en 1922, la revolución entre liberales también de Sacopucú y Sacombucú, y rápidamente nomás ya después ya estaban sonando la guerra, los cañones en la guerra del Chaco. 1925 es el año de la creación de la guaraní, y reitero, Asunción Flores con este ritmo cadencioso, melancólico, doliente si se quiere en algunas composiciones, pues lo único que hace es sacar un poco al Paraguay de esa visión que tenía la gente, de la polca, de la galopa, del baile, de la alegría, y poner un poco la contracara de aquello que es el panorama de un Paraguay doliente que era verdaderamente una realidad en aquellos tiempos y, por qué no decirlo, hasta ahora. Vuelvo un poco a lo de la universalización. Reitero, muchas personas de otras latitudes del mundo digerían, entre comillas, más para bien, digamos, el ritmo de la guaraña. A eso se suma algunos intérpretes famosos que recorrieron el mundo, Luis Alberto del Paraná, Alberto del Luque, los indios, el mismo Cardoso Ocampo que estuvo en Tokio, y la gente o los intérpretes en sus diversas presentaciones en escenarios muy lujosos y muy importantes se daban cuenta que sí, la guaraña calzaba más al gusto de los extranjeros, europeos, asiáticos, ¿por qué no? Exactamente. Ahora, y un dato no menor también que nos compartían desde la audiencia, profe, es que la guarania, y como ibas también haciendo mención su gestación, su creación, su origen, tuvo que soportar también mucha, mucha persecución o por decir destrato o desmérito. Y nos pasaba hoy como aporte el Laure Galeano. No hay que olvidar que quien defendió con altura a la guarania cuando los argentinos decían que no integraba los elementos de la música fue Víctor Benítez Montorfa, ¿no? Que compartíamos ya un poco más temprano, compuso Pura Hey Pajá y lo interpreta incluso con los troveros de América. Es sociólogo y músico extraordinario. A la guarania lo quisieron menoscabar desde esos sus orígenes, lo que mencionabas al principio, profesor, su composición, su estructura en sí. Bueno, ese aspecto muy académico no lo manejo, tengo que ser sincero, pero yendo a lo que te fuiste o lo que dijiste, no es que la guarania fuera menoscabada, algunos temas fueron menoscabados, fueron inclusive, digamos, excluidos de la difusión de la música paraguaya por los diversos medios de entonces, que eran las radios, por el texto de sublevación que tenías, de rebeldía que tenían. Y te cuento como detalle que algunas canciones, algunas creaciones, fueron hasta prohibidas durante la dictadura del general Stroessner. Entre ellos, por ejemplo, este Ñemite de Carlos Federico Avente y José Asunción Flores. Es un canto, digamos, de la tierra, del campesino, que siembra y confía en el futuro de su cosecha. Sin embargo, la dictadura estronista le llegó a ver eso como una incitación, digamos, connotativa a la rebeldía. Y por supuesto que está este que dice Yapal Tetagua, este sí que es totalmente, luego no es connotativa, es denotativa totalmente. Yapal Tetagua Pujaré y Yapura Anibe, ¿verdad? Sí. ¿Conoces, verdad? Pujaré Cuyapura a nivel Maramoña Ñesu. Tetahuasa Bucay se llama. Sí, Este sí que es totalmente muy revolucionaria y también una música muy sublime, muy hermosa. Para mí es la más hermosa de todas en este sentido. Es del señor
pilarense, Ramos Jiménez, y que dice: fulguran mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas y extrañas que guardan en su entraña. En una parte dice: quisiera ver el Paraguay con niños alegres y madres felices. Patria que Y no a mí tenga hasta, hijos desgraciados, ni sí, amos a mí hasta insaciados que usurpen sus bienes, sus bienes, sí. y amo insaciado hay Pueblo hasta ahora, soberano por amigo. su democracia, sí. Ahora también, profesor, y a todo esto que venimos haciendo mención, no sé el contexto habitual de la educación escolar, o básica, o secundaria, e incluso la universitaria, conocer nuestras raíces, nuestro pasado, nuestra historia, evidentemente también va a evocarnos como ciudadanía y hará que trasuntemos, digo, a lo cultural en lo cultural. El paraguayo, y digo, el paraguayo pío conoce de su guarania, de esto que nos hace tan únicos, profesor, porque no todos los países del mundo pueden pegarse el gusto de ser o de portar como insignia la creación de una expresión cultural o musical. Algunos aspectos en relación a tu última exposición, quisiera decirte algunas opiniones contradictorias, si se quiere, ¿verdad? Ujú. Hay una saludable regresión hacia los valores paraguayos, hacia la tradición, hacia la música, en este caso, de la juventud de hoy. Y eso gracias a intérpretes jóvenes como Purajey Sol, Tierra Adentro, el mismo David Portillo, que también, digamos, son estímulos para que los jóvenes puedan, eh, digamos, apreciar la música paraguaya. Porque te cuento que llegó en una época, me imagino que allá por la década del 70, 80, en donde se producía un fenómeno insultante, extremadamente insultante, en los famosos bailes campesinos, cóctel le llamaban. Esos bailes que se hacían de noche o de día. Y te cuento, Néstor, yo llegué a comprobar eso cuando el DJ o el equipo de sonido daba por terminada la fiesta ya o poisema, y los organizadores, ¿sabes qué hacían? Sí, Las sí, sí. parejas bailaban en medio de la pista, en la cancha, debajo de los árboles, que si yo, merequetengue le decían, o alguna salsa o vallenato, y al instante en algún momento tocaban polca paraguaya. ¿Y sabes qué? Lo insultante. La Ajá. polca paraguaya era una señal tácita para que todos se retiraran de la pista de baile. Sí, sí, Eso sí, lo sí. pueden testimoniar muchísimas personas y ocurría, ¿verdad? Ahora bien, a ver, me decías, quiero señalar un poco, Néstor, que no hay un interés muy superlativo o un interés, digamos, de una gran cantidad de personas, de una gran franja etaria de estudiantes, de universitarios sobre nuestra raíz, sobre nuestra identidad, sobre nuestro folclore, sobre nuestro orgullo, en este caso, que es la guaraní. Y quería señalarte un poco, adelantándome a una novedad, un ejemplo que nos van a dar estos y de Restaurante Noemí. ¿Conoces el Restaurante Noemí, verdad? Sí, 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 aquí en el, Son, en el centro, en la esquina de... sí, sí, Sí. son argentinos. Y en estos días estuvieron en contacto conmigo para pedirme más informaciones sobre la dignísima figura del coronel Florentino Oviedo. Y me llamó este muchacho, me acerqué, porque aparece la biografía completa de Coronel Florentino Oviedo en Forjadores Ovetenses 2, Ujú. presentado por la municipalidad del año 2023. Y yo tengo el libro y estuve hojeando y le llevé algunos subtítulos como valentía, coraje, dignidad, patriotismo, y me acerqué, ayer me acerqué, y le dije: ¿cuál es tu idea? Le dije. Y me dice: vamos a poner 2 banners grandes aquí en el restaurante. Es un restaurante muy hermoso ahí, Sí, cerca de la sí, librería sí, del sí, sí, colegio. sí, sí. Y le dije: ¿y qué vas a hacer? Y voy a poner los aspectos más destacados del coronel Florentín Oviedo, de tal manera que la gente que llegue ahí en forma muy llamativa, muy
muy colorida, por cierto, van a poner estos dos muchachos banners referentes a la vida del coronel Florentín Oviedo, cuyo nombre lleva nuestra ciudad. Yo me quedé admirado y por otro lado enojado, ¿verdad? Admirado por el gesto de estos dos muchachos que son argentinos y que están en Coronel Oviedo. Me pregunto yo si otra institución gastronómica, en este caso, tiene o tuvo o tendrá la idea de estos muchachos que nos dan un ejemplo de patriotismo y de identidad con la dignísima y heroica figura del coronel Florentino Oviedo. Eso quería señalarte. Totalmente. Y por otro lado, Néstor, discúlpame, me voy a extender un poco. Resulta que yo tengo mi opinión sobre la educación que viene desde el año 1993 con la famosa reforma educativa y posteriores cambios sucesivos. Y discúlpenme, es mi opinión y yo me hago responsable de lo que digo. Resulta, Néstor, que por las organizaciones, grandes y poderosas organizaciones internacionales que repercuten en nuestra educación nacional, te voy a decir una cosa. La educación actualmente, Néstor, apunta a una sociedad, a individuos idiotizados. Ajá. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Y voy a argumentar diciendo lo siguiente. Antes, Néstor, cuando nosotros nos aplazábamos en el colegio, pues en noviembre el examen final, ¿verdad? Y pues uno si se aplazaba en una o dos materias, venía el famoso febrero. Sí. Febrerista, le decíamos. Sí. O sea que uno volvía a rendir la materia tras un repaso durante todo el mes de enero. Claro. Y si se volvía a aplazar el alumno, no es que se le hacía pasar. Volvíamos a tener el famoso examen extraordinario de abril, ¿verdad? O sea que eran tres, digamos, etapas, tres obstáculos a superar para poder pasar de grado o curso. Actualmente, Néstor, en las escuelas, y esto lo van a corroborar los docentes de Coronel Oviedo y de otras latitudes, prácticamente está prohibido aplazar, entre comillas, ¿verdad? Sí. Bastante mal al alumno porque tengo que hay problemas en la estadística de aplazados porque no tiene que ir. Que tú de por ahí como hay algún padrino hinna otra la acá todavía la profesora y cerramos, profe. Año, Néstor, esta estadística de aplazados va de las escuelas a las supervisiones, de las supervisiones a la dirección departamental y de ahí al ministerio y del ministerio a Estados Unidos, Europa y no sé dónde, ¿verdad? Ajá. Y no tiene que haber una estadística de aplazados porque si no, pues la educación paraguaya está aplazada y ya no vienen los aportes de la UNESCO, de la ONU, de la OEA, ¿verdad? Entonces, prohibido aplazar, directamente pasan todos. Y así vamos formando un poco una sociedad de idiotas. Y te quiero decir también, en el año 2020, con la pandemia, se puso de moda la educación en forma virtual, donde un profesor trata con alumnos incorpóreos, ausentes y distantes. Y ese sí que, Néstor, trajo una nueva modalidad que terminada la pandemia se extendió hasta ahora. Y es la famosa educación virtual a distancia. Yo estaba en ese tiempo enseñando en la didáctica superior universitaria y verdaderamente es una incomodidad total, Néstor. En la universidad, vos estabas tratando con chicos que estaban viajando, no querían mostrarse, se conectaban, se volvían a desconectar y un profesor ante 10 alumnos era muy posible que estuviera hablando solamente para 3 que estaban interesados y conectados y para 10 que estaban ausentes. Y uno se prepara, pone el mejor empeño, el entusiasmo de su parte y de repente se da cuenta que nadie le escucha y eso también te subleva, te ofende, Néstor. ¿Y qué pasa? Estudiantes, profesionales, recibidos, inclusive médicos, vos sabés bien, en universidades que implementan su educación a distancia en forma virtual sin tener ninguna rigurosidad, control
de la formación y del nivel académico que tienen estos egresados. Eso de paso nomás te comento cuando me preguntaste si los jóvenes paraguayos están interesados en nuestra raíz, en nuestro folclore. Y te digo que no. Nosotros apreciamos mucho lo que viene de afuera nomás, somos muy foraneístas. Todo que la Bad Bunny, todo que la otro, el reggaetón, yo como Carol profesor de G. música... Cuera, Carol G. Cuera. Carol G. Cuera, ¿verdad? Ajá. Yo te cuento que yo soy profesor de música y como profesor de música yo aprecio el reggaetón como una modalidad de música centroamericana, ¿verdad? Del Caribe. Pero luego se pervirtió todo eso con los textos impúdicos extremadamente explícitos de connotación sexual que actualmente verdaderamente son una ofensa a la dignidad de la mujer joven. Esa misma mujer joven que cuando tocan el reggaetón lo baila a gente sin paz. Y ellas en este caso, no dimensionan la palabra que está diciendo, y no voy a repetir por radio porque son palabras irreproducibles de actos sexuales explícitos, pero después no calculáis, no pensáis, adele sin saber que es una ofensa gravísima a su dignidad de mujer. Viste que estamos en una sociedad idiota. Finalmente, profesor, y agradeciéndote el aporte que siempre nos brindas, tu nombre asumo que viene por José Asunción Flores, en homenaje, en reconocimiento, en admiración a José Asunción Flores. Bueno, mi papá, semi-analfabeto, me puso el nombre. Yo nací un 25 de marzo del año 1900, punto suspensivo. Y 53, profe. En el, ¿cómo te voy a decir? Traía Encarnación. Y mi papá, machista, descendiente de españoles y guaraníes, dice, ¿cuál cuñarela y Tereí? Dijo. Esa es la historia que yo sé. Y volvió al calendario y el anterior a mi fecha era el 19 de marzo, día de San José, ¿verdad? Pero Semborera yo apusé. Y me puso Asunción, que es el siguiente, el 15 de agosto en el calendario, y era, ya me imagino, José Asunción Flores, muy conocido en aquella época. Y una anécdota ya puca mi jaguante. Muchísimas anécdotas ya tuve de equivocaciones con mi nombre en trabajos de alumnos en la universidad, en la secundaria, dice el profesor José Asunción Flores, ¿verdad? Inclusive tengo acá una distinción, un reconocimiento a alguna actividad que hice, y dice José Asunción Flores. Y por último, el señor José González, que era... creo que era acá de Caferza, de la regional, acá César Ocaro. Una vez, no sé en qué tiempo, 2011 habrá sido, me dijo, profesor, quiero que me dirijas 3 días de unos eventos, era de concurso, de música. Me contrató y le dije, sí, a vos vas a cobrar, y le dije 1,5 millones te voy a cobrar por los 3 días, le dije, ¿verdad? Bueno, o sea, por ahí te di la hora de evento, y al último día el señor José González, que era un ganadero reconocido de esta zona, me llama a su oficina de noche y me dice, profe, te quiero pagar tus honorarios, ¿verdad? Y se va y le digo, me prepara un documento y me entrega un cheque de 1,5 millones. Yo lo primero que me fijé fue en la cifra, nomás, de 1,5 millones. Año en Gastucio, yo vea, ahí viernes, pues haré sábado, pues haré, vea. Y el lunes me presento en el Banco Continental. Jaja, guajea formal, hola, neto 7, como dicen, donde gano, o sea, voy a subir 1,5 millones. Llego a la ventanilla, presento mi cheque y me dice el cajero, su cédula, por favor. Y presento mi cédula. Y me dice el cajero, señor, lo siento, este cheque no es para vos, no es de vos. Miré el cheque y decía José Asunción Flores. Bueno, el señor José González me cambió después, pero una anécdota que me dio un susto y me hace reír en estos momentos. Sí, Néstor, un gusto de saludarte, muy atento, y espero que estas consideraciones que dije hayan servido para tu escuchado programa Hablando Claro. Muy amable, profesor, muy amable, feliz resto de día, profe, un abrazo. Hasta pronto, un abrazo. Ahí está el profesor José Asunción Santos. Estábamos haciendo la aclaración, la salvedad. José Asunción Santos, no Flores, y esa anécdota final.